Más que todos los diálogos. No, ¿desde qué parte? Bueno, voy a comenzar desde acá. ¿Listo? Tienes 10 minutos. ¿Listo? No sé en qué horario estás, pero a las 12 yo. Comúnmente los cielos en Avaris se abrían por el sonar de las campanas de la capital que daban aviso al pueblo más cercano, el cual repetía el llamado hasta que resonaran en todo el reino. Acá como estás hablando del aviso, el aviso tiene que resonar. Ya acá no estás hablando de las campanas. O sea, el cual repetía el llamado hasta que resonara en todo el reino. Antiguamente, se hacía esto solo los días de celebración, pero desde que hay un nuevo gobierno todo ha cambiado. Ahora eso es indicador de que vendrían a llevarse a alguien. Ojo, porque creo que me vas a combinar los tiempos verbales. Es decir, me vas a poner verbos en presente y en pasado. Si comienzas narrando en pasado, tienes que continuar narrando en pasado, ¿ok? Mensualmente, ojo con comúnmente, antiguamente, mensualmente. Esto es un patrón, trata de reducir esos salarios terminantemente. También hay otros conectores que te pueden servir para iniciar un párrafo. Mensualmente veía cómo se llevaban a personas inocentes. ¿Veía quién? No tardaron mucho en llegar. ¿Quiénes? Venían por lo menos una vez al mes y siempre eran los mismos. Reiter, Seth, Maurice y otros 10 soldados. Entonces, estos soldaditos, si son los que me estás hablando en este párrafo, tienes que mencionarlos al comienzo. Porque aquí no me has dado un personaje. Acá no me has dado un personaje, entonces no me puedes decir veía. Tienes que decirme quién veía. Aún estaba sonando la campana cuando los anteriormente nombrados ya están ahí con unos enormes caballos negros y de ojos rojos y, como no, hermosas armaduras de plata, cascos que hacían chillar el pavimento. Ojo con estos signos, no son correctos. Tenían tanta frialdad en sus ojos como sus dueños que se habían ganado el odio y el miedo del reino, los que ellos llaman respeto, uno totalmente vacío y que no acopla a su verdadero significado. Y también creo que hace falta mejorar el uso de plurales y singulares. 3 de ellos entraron a una de las casas más bonitas que tenía una pequeña librería. Era 2 pisos y adosada, tenía toques de la alta alcurnia que era de una mujer que dice ser líder de un grupo de rebeldes, una alta mujer de pelos castaños, ropa extravagante, llamándome mucho la atención sus infinidades collares. Ok, aquí hay una narración en primera persona, pero no me parecía que fuera primera persona hasta ahora. Gracias. Y manillas que seguramente tenían una gran historia que contar. Seguramente. La verdad no sé mucho de ellos, solo que comúnmente hacían protestas en contra de los malvados soldados y caballeros y en contra del ser más putrefacto que un ser pudiera engendrar. Acá me ocasiona curiosidad que sepas cómo es la señora, o sea, que el protagonista sepa cómo es la señora, pero no nos dice por qué sabe que es así. O sea, la conoce de antes o hasta ahora llegaron y la vieron por primera vez. No hay información al respecto. Luchar contra un régimen no es para nada fácil, pero pese a las consecuencias, ellos y ellas tenían disposición a hacerlo, aunque tengan que sacrificar sus propias vidas. Y hoy sería la profesora Helga Stun, la sacaron de su casa amordazada y Maurice declaró en nombre del rey Darius III, se le acusa a Helga Stun de brujería y de traición al gran rey, se le condenará a 50 latigazos en caso de que confiese, en caso de que no, será la comida de los dragones. Te hace falta arreglar muchos signos de puntuación, comas y también los tiempos verbales, porque aunque tengas muy claro tu historia, esa inconformidad, ese error en la narración
es difícil, hace muy difícil entender lo que quieres decir. O sea, la lectura sale fatal porque no tengo las pausas donde tendría que tener las pausas y que además no narras en pasado o combinas la narración en pasado con la narración en presente. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Todo el mundo veía eso como el pan de cada día y yo me pregunto, ¿tan mal estamos que hemos perdido la sensibilidad? Cuando de repente volteo hacia otro lado para ver que mi mamá me estaba llamando desde el puesto de verduras. Askel, ven para acá, necesito que me ayudes a vender ya lo que ha pasado. Pasado. Acá es pasado. Ojo, también porque no había entendido el contexto. O sea, en este momento no sé, me daba a entender o me das a dar a entender que el personaje, el protagonista, era un soldado, alguien mayor, no una persona adulta. Pero acá ahora me das a entender que es un niño o alguien muy joven. Entonces, me descuadra la imagen inicial. Tienes que darme más contexto en contexto espacial, ¿sí? En la situación en la que él está. Obviamente, si me quieres contar un mundo de fantasía, si me quieres introducir a un mundo de fantasía, un mundo irreal, tienes que hacerlo poco a poco, no va a ser sencillo porque la fantasía es un género muy difícil de tratar, de manejar, de narrar, todo lo que quieran, de construir en general y de contar. Entonces, para poder entrar a este mundo tiene que ser poco a poco y sobre todo yo les recomiendo que lo hagan a través de la rutina del personaje, cómo vive el día a día ese personaje y en puntos claves y específicos dar información al lector, ¿sí? Rápidamente caminé hacia el puesto de verduras de mi madre mientras observaba cómo se alejaban aquellos malos hombres con esa pobre mujer. ¿Qué es lo que está viendo esa la mujer? Tienes que darme ese contexto, ¿no? Por ejemplo, que salió con una caja de tomates y mientras los colocaba o se le cayó la caja y mientras recogía los tomates, vio como los soldados se llevaban a la mujer que vivía al frente. Entonces, si ves que narrado desde la rutina, desde un hecho normal para el personaje, nos puedes introducir una imagen anormal de su día a día y a través de esa imagen anormal contarnos el contexto. Mi madre extendía una sábana en el suelo y acomodaba con cuidado las verduras que traía. Se sentaba junto a ellas, esperando a que alguien se acercara a comprar. No había puesto solo el piso como escaparate y su paciencia como única herramienta. Lo único que sabía leer y escribir era mi padre, que solía ser un conde, el conde de Zacarea, un lugar un poco más al norte y donde hay una pequeña comunidad de elfos. Su familia se conformaba por mi abuelo Saonel, mi abuela Dolit y dos tíos cuyos nombres no recuerdo ahora. Cuando Darius se convirtió en rey, mi familia se opuso tajantemente a las nuevas normas y todos fueron comida de dragón. También me gustaría que me dijeras por qué el personaje me está contando esto. Porque como es una narración en primera persona, es bueno que de pronto no nos cuentes así de forma general, como si nada, o sea, sin ningún tipo de contexto, nos comienza a contar la historia de su reino, sino que sea algún hecho dramático o alguna situación que lo lleve a recordar cosas, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de ver que están aprisionando a esa mujer lo lleva a recordar que, por ejemplo, no sé, cuando aprisionaron a su padre por oponerse al régimen. Entonces, el ver a esa señora lo hizo recordar a su padre cuando también fue arrestado, ¿sí? Y así combinas el día a día del personaje con acciones que nos van dando contexto, que nos van contando cosas de la historia. ¿Tienes alguna pregunta? Muchas gracias por haberme enviado tu historia, muchas gracias por participar y ten presente que puedes volver a participar con esta historia en 2 ocasiones más. También recuerda, como le venía diciendo a mi amigo, que puedes ver la repetición de este live en mi canal de YouTube. Allá va a quedar grabado, allá van a quedar las repeticiones, los puedes buscar por fechas. O sea, la de hoy sería 11 de mayo. Sí.
Y así pues, si algo no te quedó tan claro, si no pronuncié algo bien, si el texto, el audio, perdón, se cortó, pues ahí puedes rectificar qué pasó, o qué fue lo que dije, o etcétera. ¿Tienes alguna pregunta? Más que todos los diálogos, yo pongo la coma donde se ve bonita. Creo que no llegué a revisar tus diálogos, perdóname. Seguí el consejo de ir contando poco a poco, por eso no especifico casi nada. Está bien, o sea, está bien, pero como te dijera, tiene que verse más natural, todavía más natural, ¿sí me entiendes? Porque lo que él está experimentando en su día a día es lo que nos va a ir dando el contexto, es lo que nos va a ir contando su historia, ¿sí? Yo les puedo contar, por ejemplo, cómo es mi día a día o cómo soy yo o cómo es el contexto de mi vida a través de las cosas que hago. Entonces, cuando tú le presentas al lector las cosas que hace el personaje, tú vas entendiendo qué es lo normal en su día a día y qué no lo es y qué es por ejemplo, lo que lo puede llevar o lo que lo puede motivar a hacer un viaje, el típico viaje del héroe. Es que el papá no lo mete impreso sino hasta después. No, o sea, no te estoy diciendo que lo pongas así, te estoy dando es un ejemplo, ¿sí? Ese es un ejemplo, porque obviamente no sé qué pasa en tu historia. Pero por ponerte un ejemplo, eso que él experimenta en su día a día lo lleva a recordar cosas que nos van dando un contexto. La señora la aprisionaron. Recuerdo cuando casi se llevan a mi padre o cuando tuvieron a mi padre preso unos días, ¿sí? Es decir, esa situación revive otra situación y lo hace reflexionar. Nosotros como seres humanos estamos reflexionando constantemente. Cuando vivimos determinadas situaciones, esas situaciones funcionan como especie de flashbacks que nos llevan al pasado a recordar personas o a recordar cosas. Yo veo una señora en el parque sentada con un paraguas dándole de comer a un gato, no sé. Eso me acuerda a mi abuelita porque ella tenía un gato y bla, 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 bla. ¿Sí? Eso es lo que te quiero decir. Simplemente es un ejemplo, no es que lo pongas tal cual. Sí, él hace el viaje del héroe, viaja para ir a salvarlo. El papá y Helga se conocen. Ok, en ese caso necesito es que vayas contando a través de su rutina, mucho mejor. No es que lo estés haciendo mal, lo que pasa es que veo sobre todo mucho desorden textual en cuanto a lo ortográfico, tienes muchas falencias, tienes que tratar de mejorar esa parte, lo siento, o sea, no te puedo dar otro consejo diferente, porque la única forma de mejorar tu gramática es estudiando gramática. Así que, aunque no nos guste, aunque suene aburrido, aunque nos dé flojera, no puedes mejorar gramática sin estudiar gramática. Tienes que comenzar a verificar dónde van las comas, dónde van los puntos. Si tienes ideas de dónde hacer las pausas, entonces en vez de comas pon puntos, ¿sí? Por lo regular son puntos, salvo que corten un verbo, o sea, no puedes separar el verbo del sujeto, ¿no? Sí, el sujeto del verbo, más bien. Puedes separar el sujeto del verbo, tendrían que ir juntos. Entonces, en esos casos, cuando hay una acción, tienes que ponerla en la misma oración. Bueno, haces correcciones profesionales, ¿cuánto cobras? Puedes ir a cotizar mis tarifas, me puedes escribir un mensaje, te doy las tarifas. Depende de la parte en la que estés. Hacemos sesiones de seguimiento o hacemos correcciones premium. Yo creo que en tu caso te servirían las sesiones de seguimiento, que son sesiones por hora. Normalmente, pues, no sé, en una hora, si tu escrito son 80 páginas, ¿sí? La podemos, por ejemplo, dividir en 4 horas. Y pues por ejemplo, en la primera sesión revisamos de la página 1 a la 20, luego en la segunda sesión de la página 20 a la 40 y así sucesivamente. Sí, te pueden servir mucho porque las sesiones de seguimiento son más como refuerzos de escritura. Te ayudan como a practicar y verificar esos errores y a corregirlos.
y hacerles precisamente un seguimiento, es decir, qué tanto has mejorado, qué tanto estás avanzando en tu escritura, sigues cometiendo los mismos errores o ya hay una mejoría. Y lo mejor es que tú los puedes pagar y los puedes redimir en cualquier momento. Entonces hay gente que compra las sesiones de seguimiento, las 4 horas, que tienen una promoción, y cada mes pues ven una sesión conmigo y utilizan el resto del mes pues para practicar o poner en práctica los consejos o para volver a rehacer el escrito o corregir las partes que les mandé a corregir. Y pues vamos haciendo así ese seguimiento. Si estás interesada, puedes ir a escribirme sin ningún compromiso. Bueno, vamos a continuar con la historia de García. Me mandó un WhatsApp, un enlace. García, ¿estás por acá? Bueno, ¿desde qué parte comenzamos? ¿Desde esta? Capítulo 1. Se llama Lo que no dije en voz alta. Listo, tienes 10 minutos a las 2:25. A veces me pregunto si todo comenzó aquel día por casualidad o si había algo inevitable en que nuestros caminos se cruzaran. Me gusta pensar que sí, que incluso si el universo no tenía planes para nosotros, yo los hice por mi cuenta. Bueno, a veces me pregunto si todo comenzó aquel día por casualidad o si esta coma no es necesaria o si había algo. Esto tendrías que aclararlo o si era, bueno, no sé, es que algo inevitable en que nuestros caminos, ese en que no me suena. Me gusta pensar que sí comenzó por casualidad o que sí era su destino conocerse. Ahí tienes que especificar. Él llegó tarde a clase con el cabello desordenado y el abrigo mal cerrado, como si hubiera salido corriendo sin importarle el frío. Recuerdo que traía un libro en la mano, la Ilíada, y que su voz al pedir permiso interrumpió una explicación sobre algún concepto filosófico que ya olvidé. Marco. Se sentó a 2 filas delante de mí. Este marco también puede ser un verbo, ¿no? De marcar. Así que puedes aclararlo. Se llamaba Marco, o se llama Marco. Bueno, sí. Igual estás como narrando en pasado, entonces se llamaba Marco. Se sentó a 2 filas delante de mí. No volvió la mirada en toda la clase, pero yo sí lo hice. Muchas veces. Fingía escribir en mi cuaderno, mirar al profesor que explicaba en el pizarrón, pero en realidad estudiaba el ángulo exacto de su mandíbula, la forma en que sus cejas se fruncían cuando algo no tenía sentido. Ojo, porque dice no volvió la mirada en toda la clase, o sea, pues no volteó, si estaba delante de ella, pues claramente no se espera que voltee a verla, ¿no? Pero cuando dice, pero yo sí, ella no tiene que voltear hacia atrás para verlo, ¿no? No tiene mucho sentido lo que estás diciendo acá. Hay que mirar la coherencia también. Él no sabía que alguien lo observaba así. Nadie sabe al principio. En los días que siguieron me volví experto en detectar su llegada. Ah, bueno, es un chico. Lo oía entrar antes de verlo. Su risa era extrañamente contagiosa, incluso cuando no entendía el chiste. A veces le prestaban un lápiz, otras veces yo se lo pedía. Y aunque decía gracias con rapidez como si no fuera importante, yo atesoraba esa palabra como si valiera más que cualquier otra cosa. No hablemos mucho, no al principio. Pero sí me miraba. No era mi imaginación o eso creía. Hubo una tarde en la que nuestras miradas se cruzaron por más de un segundo. Él no desvió la suya, tampoco sonrió. Solo me sostuvo la mirada como si me viera de verdad. Fue entonces que todo cambió.
Es curioso lo fácil que es construir un castillo entero a partir de una sola piedra. Y yo en silencio, ya estaba empezando a escribir la historia donde los dos éramos protagonistas. Bueno, aquí me haría falta saber más contexto para decirte cómo mejorar esa parte. De momento me agrada que quizás los capítulos no sean tan largos y que manejes frases y párrafos cortos. Por ese lado está bien. No estás tan mal en cuanto a ortografía y eso, en realidad estás muy bien. Habría que mejorar algunas cosas, sí, pero te veo bien. Voy a seguir leyendo para darme un poco más de idea. Después de aquel cruce de miradas, algo cambió. No en él, quizás, pero sí en mí. Yo creo que va más por el tema de la coherencia, quizás tus falencias. Empecé a notar cosas, pequeños gestos que antes habría ignorado, como que siempre se sentaba más cerca, aunque hubiera otros asientos libres, o me saludaba con un gesto, o que me saludara con un gesto, no que me saludaba, con un gesto de cabeza apenas visible, pero que a mí me parecía un saludo reservado, nuestro saludo. Una vez saliendo de clase se me cayó la carpeta, los papeles se desparramaron por el suelo como una nevada torpe, y él se agachó sin decir nada recogiendo hoja por hoja. Al entregármela sus dedos rozaron los míos. Fue un instante, pero me calentó el corazón. ¿Tienes letra de escritor?, me dijo, hojeando sin permiso una de mis hojas. O de asesino serial, depende de a quién le preguntes. Por ejemplo, me gusta mucho más este tipo de narración acá en este segundo capítulo que en el primero. Que en el primero se sentía muy general, como visto desde la distancia, como muy ajeno al lector. En cambio, en esta parte sí me das un contexto más claro. ¿Por qué? Porque precisamente, vuelvo al consejo que le daba a Brian, das contexto a través de la rutina de tu personaje. Entonces, el hecho de que se le haya caído la carpeta y de que veamos que el otro la recoge y se la entrega papel por papel y le roza las manos, eso ya nos dice mucho, nos da mucha información de los personajes y de la idea que está brillando dentro de la mente de tu protagonista. Creo que es mucho mejor contar las cosas desde esa perspectiva, desde la rutina. Reí, no por el chiste, reí porque me habló. O sea, sí está bien que, por ejemplo, me des un contexto pequeño de cómo es el otro personaje, es decir, cómo es visto a través de los ojos de alguien, ¿sí? Está bien que me digas, él era así, él era así, y después, o sea, eso nos da como una pequeña expectativa de cómo será este personaje, este coprotagonista, por así decirlo. Y con el tiempo nos vamos dando cuenta de si en efecto cumple esa expectativa o no la cumple. Así que está bien que vuelvas al comienzo y verifiques si nos estás dando más una imagen subjetiva, porque acá en este caso, como es una narración de primera persona, tiene que ser una imagen de tu personaje muy subjetiva porque está vista a través de otros personajes. Decir cosas como, no, su risa era contagiosa, me gusta, pero ya en cuanto a si le gustaba al protagonista o no le gustaba al protagonista, creo que lo dejamos mejor para estos episodios rutinarios. Desde entonces empezamos a intercambiar frases sueltas. Él era el tipo de persona que parecía no quedarse mucho en ningún lugar ni con nadie, pero conmigo se quedaba un poco más. Me preguntaba qué escuchaba, si había leído tal libro, si entendía algo de álgebra. Siempre en ese tono despreocupado que esconde el interés real o imaginado. Ok, ya entendí. Yo respondía con nervios en el pecho y palabras que a veces no eran las más inteligentes, pero sí las más sinceras. Una tarde compartimos auriculares. Él tenía una canción favorita y quería que la escuchara. Se inclinó hacia mí, apoyó el codo en mi escritorio y dejó que nuestras cabezas quedaran juntas. Podía sentir su respiración, su calor. El mundo en ese momento era un murmullo a lo lejos. La canción era suave, melancólica. No pregunté si tenía un significado para él. Preferí inventarlo, porque a veces la realidad no es tan amable como la imaginación. Y yo ya estaba eligiendo mis recuerdos favoritos, incluso antes de que se volvieran pasado. Y me gustan mucho esos pensamientos que va teniendo el protagonista. Creo que vas por muy buen camino. O sea, hay que arreglar y pulir algunas cosas, sí,
Y obviamente necesito leer mucho más para entender mejor el contexto y poder darte mejores consejos, porque te estoy dando apenas lo que alcanzo a percibir de una primera lectura, ¿no? Fue una noche de lluvia, de esas en las que el agua parece caer más despacio. Fue una noche de lluvia que días después también es bueno que me vayas dando como una línea de tiempo, ¿sí? Decirme, ok, acá estábamos en septiembre, pasaron unos meses, ahora estamos en diciembre, pasaron otros meses, ya estamos en marzo, ¿sí? Me gustaría más ese contexto espacial también, de dónde están. Lo estás dando, sí, pero también hace falta que nos des a entender que en ese mundo no solo habitan los dos personajes, sino que hay más gente. ¿Qué pasaba con la demás gente? Y dándonos ese contexto del tiempo, ¿no? De la línea del tiempo. De esas en las que el agua parece caer más despacio, como si el mundo quisiera darnos tregua. Marco no había traído paraguas y yo tampoco, pero nos reíamos igual cuando salimos corriendo de la biblioteca, pero nos reímos. Terminé empapado hasta los huesos, pero no me importó, él estaba ahí a mi lado y eso lo hacía todo más fácil. Mi casa está cerca, dije sin pensar demasiado. Sí, por ejemplo, aquí hace falta un poco más de contexto espacial, porque es como que nos das un contexto espacial muy corto corriendo en la biblioteca, pero no nos dices a dónde llegó, dónde se quedaron esperando, en qué parte, si había otra gente. O sea, también hay que tener muy presente el entorno, ¿no? No es para que lo utilices en todos los párrafos, pero sí trata en esos silencios darnos un poco más de contexto espacial, ¿no? Él dudó apenas un segundo antes de asentir. Subimos las escaleras de mi edificio dejando un rastro de agua detrás. En mi cuarto se quitó la chaqueta mojada y se quedó en camiseta. Yo le presté una toalla y una sudadera vieja. Se la puso sin quejarse. Verlo usando algo mío fue extraño. Me gusta mucho cómo tocas, o sea, cómo narras en algunos puntos. Puse música, bajito, no sé por qué, tal vez para llenar el silencio, tal vez para no escuchar el latido fuerte de mi propio pecho. Sí, creo que tienes una buena visión, me gusta cómo narras en general. No sé si tengas alguna pregunta. Obviamente puedes volver a participar en 2 ocasiones más en otras narraciones. Hola Juan, ¿cómo estás Juanito? Bienvenido. Hola Arlet, ¿cómo estás? ¿Resucitaste? No te veía hace mucho. Bienvenido. Bienvenida, Dick. Es que un chico se enamoró de otro en la escuela, pero al final el otro chico ya tenía novia. Sí, está bien, o sea, no. Es decir, cuando te digo que necesito leer más, no es que me cuentes la historia, sino en general leer más, porque es que leyendo es que entiendo en qué te puedo ayudar. ¿Sí? El protagonista está idealizando la interacción entre ellos dos. Eso está muy bien, de hecho se nota y por eso no te lo pregunté, porque tenía como esa idea de que sí estaba ocurriendo en efecto, y eso significa que estás narrando o que estás haciendo algo bien, porque me diste esa idea. Perdón, ¿cuánto tiempo llevas haciendo este tipo de trabajos? Haciendo las correcciones en vivo, creo que ya llevo como 1 año y medio más o menos estas correcciones en vivo. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? Ya corregimos a 2 personas, ya no puedo corregir a nadie más porque me tengo que ir, pero puedo contestar preguntas rapidito si tienen algo que hacerme. Si tienen dudas, recuerden que estamos haciendo estos lives cada fin de semana más o menos. Vayan a seguirme en Instagram, vayan a seguirme en YouTube para que vean las repeticiones de estos live y si están interesados en participar. Síganme por aquí también pues para que TikTok los notifique de cuando comienzo a hacer live. Recuerden que estas correcciones en vivo no tienen ningún costo. ¿Si te pagan por eso? Si me pagan por estas correcciones en vivo, no. También hago mis correcciones privadas, puedes ir a cotizar las tarifas si están interesados. ¿Cómo podría mejorar la interacción con el entorno? Con el entorno.
Bueno, se puede hacer de varias formas. En tu caso, simplemente dame algo, es decir, no te me olvides de los demás personajes. Empezando por ahí, ¿no? Como, ¿qué pasa más allá? O sea, sé que estás narrando desde un punto de vista muy subjetivo, pero es bueno que de vez en cuando nos des información espacial, ¿sí? Para complementar, más que nada como para complementar la historia y darle ese plus, ¿sí? Que terminaría de encerrar ese círculo narrativo, ¿ya? Pero en general el entorno espacial se puede mejorar, por ejemplo, aprendiendo términos de arquitectura, aprendiendo términos descriptivos de cómo describir ciertas figuras, cómo se ven. Puedes tenerlo presente cada tantos párrafos, por ejemplo, cada 4 párrafos das información espacial o cada capítulo comienzas dando un contexto espacial también. ¿Sí? Buen trabajo, saludos, gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta que ya me están apurando? Bueno, chicos, me gustó mucho verlos, mucho saludarlos. Feliz Día de las Madres a las que son madres. Y yo creo que ya nos vemos el otro fin de semana. Chao, cualquier duda me pueden escribir.